Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo. Especiales Radiográfica. Nos ven pasar y todo lo demás también. Parecía el Nos metemos con la pasión popular argentina, nos metemos con el fútbol. pero te deseo el bien, o lo que quieras, pero por lo que Táctica, estrategia, el debate de esos 22 muñecos que se mueven dentro del campo de juego. puedo presumir de poco, porque todo lo La pasión desde otro lugar, claramente. La pasión está en los colores, la pasión está en nuestros clubes, la pasión también está en el juego. se dobla con el viento y se rompe. Mi nombre es Carlos Zaira y en representación de todo el área periodística de la Radiográfica presente en este especial. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte tal vez. Mauro Cavalín, ¿cómo le va? Buenas tardes, Carlos. Un placer estar acompañándote aquí y a todos los que nos están escuchando en estos especiales de Radiográfica. ¿La pasión está también dentro del campo de juego? Sí, y está muy renovada. Vos fijate el nuevo director técnico de la selección argentina, un obsesivo de la táctica, de la estrategia del juego. Así que, digo, en el siglo XXI sigue estando renovada la pasión en el trabajo, en la obsesión que tiene que ver con el fútbol en este caso, ¿no? Y te metes ahí en un montón de debates históricos de nuestro fútbol porque durante muchísimos años se planteaba que aquello de la obsesión, de los videos, de fijarse demasiado en el rival era contraproducente, no era propio de este lugar del mundo. Y claro, el debate ya tiene más de 40 años. Sí. Y se renueva porque tal vez Jorge Sampaoli marque lo que es la tercera posición en el fútbol argentino. Digo, por decirlo de alguna forma, haciendo una figura política enorme, como Sí, es la tercera posición, ¿no? Sí, de un sí, lado, por decirlo de alguna forma, César Luis Menotti, del otro lado, Carlos Salvador Villardo, y bueno, lo que significa también Marcelo Bielsa ¿Está a para la el altura? fútbol argentino y sus alieris. Hagamos algo, porque son un montón de dudas, de debates que se van generando. Vamos a poner en línea, o mejor dicho, ya está en línea, el primer invitado de este especial de Radiográfica, una voz con sello propio en la radiofonía argentina, en un clásico como lo es la Oral Deportiva de Radio Rivadavia. Néstor Centra, ¿cómo le va? Bienvenido a la Radiográfica, lo saluda Carlos Zaira junto a Mauro Cavalín. Hola Carlito, ¿cómo estás? Hola Mauro, un gusto, gracias por la presentación y por convocarme. Es un orgullo siempre que me tengan en cuenta cuando los colegas me llaman. Es que es un placer, por ejemplo, por las redes sociales, que están tan en boga, leerte sobre táctica y estrategia de fútbol. Es realmente un placer y por eso te convocábamos en primer lugar, porque, claro, el debate está expuesto. Jorge Sampaoli lo reaviva en relación con las distintas corrientes del fútbol argentino. ¿Marcelo Bielsa es la tercera posición? Sí, lo que pasa es que a esta altura yo ya creo que hay una cuarta, una quinta. Si la discusión es Menotti o Bilardo, yo siempre digo que yo me corro de esa discusión porque yo soy un amante de Bielsa, pero también tengo que reconocer que Peckerman tomó mucho de Bielsa y también tomó mucho de Menotti, tomó mucho de Bilardo, y que los técnicos que vinieron después también hicieron lo suyo, porque uno puede decir, hoy Gallardo, por ejemplo, ¿qué fútbol identifica? ¿Es la Bruna, es Menotti, es una mezcla? Hay cuestiones tácticas en el medio, tenés a Bianchi por ahí dando vueltas. Bueno, aclarado esto, yo siempre reconozco mi identificación plena con el fútbol de Marcelo Bielsa, porque yo siempre digo que es la selección. Lo que ocurre es que cuando vos decís esto te caen rápidamente y no te dejan hablar diciendo, bueno, pero quedamos afuera del Mundial, fue la peor performante de la selección, etcétera. Bueno, y te empiezan con todo eso, con lo cual no se puede debatir. Si apuntamos a cómo juega la selección, digo, bueno, hasta esa fase final del Mundial,
en el 2002, yo creo que pocos equipos, yo me sentaba sabiendo que ese equipo no perdía, podía empatar o podía ganar. Perdió un partido con Brasil, y de hecho si recordamos aquella primera vuelta, tampoco es que se perdieron los 3 partidos, no se dieron los números, no se dio la posibilidad para que la Argentina avance, cuando en otros mundiales, quizás habiendo salido tercero de una zona, siguió camino, o aquella selección de Bilardo que siguió avanzando y salió subcampeón del mundo. Bueno, a veces la forma, las clasificaciones, los rivales hacen que uno no pueda avanzar, y es fútbol, así que a partir de ahí. Pero por eso te digo, desde el punto de vista del análisis, si sacamos todos esos números y vamos al análisis y sacamos todos los nombres que pueden haber avanzado también con el tiempo, en la Argentina, hablando de técnico de la Argentina, creo que si apuntamos a esto, Menotti y Bilardo, Bielsa puede estar tomando cosas de los dos sin lugar a dudas, ¿no? Recordaba recién que la selección de Alfio Basile en el Mundial del 94, con 2 triunfos, también clasificó tercera por diferencia de gol. Hubiera quedado afuera con reglamentaciones posteriores. Y es interesante lo que planteás, porque lo nombraste a Marcelo Gallardo, bueno, está Jorge Sampaoli, y abrevan en las distintas corrientes históricas del fútbol argentino. Una discusión también que es un tembladeral, y lo sabés muy bien, es algo que impuso como una marca César Luis Menotti, que la tomaron algunos colegas, que es la nuestra, ¿no? Si existe un estilo histórico del fútbol argentino. ¿Vos qué opinás, Néstor? Mira, hay un colega que escribió una vez para que desarrolló todo esto de la nuestra, ¿no? Si existía o no existía. Están los colegas que lo niegan, y yo creo que tiene que haber, hay una identificación con el fútbol argentino. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual el hincha argentino está pendiente cuando juega el Barcelona? ¿Por qué gritó los goles del Barcelona? ¿Por qué quería que gane el Barcelona? Porque se identifica con el fútbol que juega el Barcelona. Y el juego del Barcelona es a un toque, pared, ir a buscar. Yo creo que cuando uno identifica ese fútbol, no descubrimos absolutamente nada. Es muy difícil llevarlo a la práctica. El otro día, cuando había cierta intención en la tenencia del balón y empezar a tocar, yo decía, había algunos jugadores, porque es más difícil cuando todavía no tenés definido el equipo, están los que se quieren mostrar. Entonces, si la tiene Dybala está jugando en lugar de Messi, quiere mostrarse. Entonces es muy difícil. Y si aparece Lanzini y tiene una oportunidad, se quiere mostrar. Entonces, ¿cómo convences a esos jugadores que se quieren mostrar que lo que tienen que hacer es que devolvérsela al compañero? Ha pasado en los videos del análisis de Messi, cuando la selección argentina no se la devuelven. ¿Cómo no va a ser la nuestra la que juega el Barcelona? Si es el fútbol con el cual uno se identifica. ¿Se pudo dar muchas veces? No. No se pudo dar muchas veces. ¿Tuvimos equipos que a lo largo del tiempo pudieron mantener esa manera de jugar? Tampoco. Hay partidos sueltos. ¿Te recordás el partido de la selección contra Serbia? Fue, si no me acuerdo, claro, aquel partido. Maravilloso partido, el 6-0, claro. Bueno, la cantidad de toques que está en el gol que termina convirtiendo los cambiazos. Yo tengo la memoria mía a veces. 24, Néstor. 24 toques. Ahí está. Bueno, yo lo guardé como algo preciado. Discúlpame, Néstor, el gol de Maradona a Grecia en el Mundial de Estados Unidos también suma más de 15 toques. Bueno, pero ¿por qué nos quedan esas cosas? ¿Por qué quedan esas jugadas? Porque nos identificamos con ese tipo de juego, el fútbol asociado, el juego de toque. Ahora, también el hincha estudiante te va a decir, perdóname, hay un video del año 83 del equipo de Bilardo, donde juega Ponce, Troviani, Sabela, que también la tocan como 30 veces. Y tienen razón, porque si vos lo buscas, lo vas a encontrar. Creo que Trama termina haciendo el gol. Bueno, ahora tendría que buscar rápidamente para encontrarlo. Creo que es Trama el que termina convirtiendo el gol. Es un golazo, está en YouTube, hay que buscarlo para que aquellos amantes del fútbol vean cómo a lo mejor en esto que parece que estamos en las antípodas de un lado y del otro, puede aparecer un equipo que tiene ese fútbol. Y fíjate que Bielsa, porque vos vas a decir, bueno, pero si te gusta ese fútbol, ¿por qué te gustaba tanto el fútbol vertical de Bielsa? A mí lo que me gustaba era la recuperación, la salida. Bielsa, cuando se queda afuera, cuando retoma, porque no hay que olvidarse que Bielsa renueva para
2006, y después, bueno, aquello que se queda sin fuerza y sigue Peckerman, pero deja prácticamente clasificada la selección argentina con la cantidad de puntos que había sacado. Esa selección, camino al 2006, jugaba distinta a la del camino al 2002, porque una de las cosas que dijo Bielsa es, debo reconocer que el gusto del hincha es tener y jugar con la pelota más al piso, y vamos a intentar ir por eso. Y empezó a practicar, y se exprimió la cabeza hasta que la selección tuvo más juego, distinto y no tan vertical como la que tenía, que terminó clasificando para el 2002, porque en aquella que se clasifica para el 2002 tenía una recuperación, eran todos Pac-Man, y terminaban saliendo rápidamente por los costados, porque él decía que la mayoría de los goles se daban con desborde y centro atrás, que terminaban convirtiendo. Y recordarás que muchos goles de la selección argentina se convirtieron así en esa época. Sí, claro. También había un problema de ensignación de jugadores, por ejemplo, Kili González y Juan Pablo Sorín, que sus lugares en la cancha tal vez no estaban tan claros. Ahora, pensaba en términos históricos esto que planteabas, porque claro, siempre sale a la luz lo que generó el Estudiante de Subeldía, lo que fue después la escuela de Carlos Salvador Vilardo, la idea de ganar a como sea. Y también los grandes equipos, porque si uno busca la final del Nacional de 1983 entre dos equipos que eran antagónicos, como Independiente dirigido por el Pato Pastoriza y Estudiante de La Plata en aquel momento por Eduardo Luján Manera. Que cuando le gana la final es que Nito Veiga también era que le gana a Nito Veiga también un campeonato con la identificación que tenía Independiente con ese equipo. Claro, pero era la misma línea. Nito era de la línea también más parecido a Menotti, que es la línea de Subeldía. Pero era fueron dos grandes finales, con dos equipos que jugaban permanentemente por abajo. Digo esto para desmitificar, como bien planteás, Néstor. Es importante esto, porque si no, da la idea que el ganar a como sea se puede lograr. Acá lo que pasa es que para esto lo que hay que tener en claro es lo siguiente. A ver. Esta discusión del ganar como sea, no te olvides que también hay un punto de partida, que es aquella discusión que se da cuando... A ver, esto parte en el año 76, cuando viene el golpe militar. Menotti era el técnico de la selección argentina. El papá de Fernando Niembro había impulsado a Menotti como técnico, lo había apoyado en aquella instancia, después de haber salido campeón en el 73, arranca en el 74 esta etapa, aquel partido que debuta con España, y arranca una nueva etapa en el fútbol argentino. Viene el golpe militar, estando la selección afuera, y una de las cosas que le plantean a Menotti es, bueno, ya está, terminamos como diciendo, bueno, si hay una cuestión ideológica y con el golpe militar y la identificación y quién te eligió, listo, te tenés que bajar. Como Menotti no se baja, yo creo que nunca le perdonaron eso, nunca. Por eso, aquel Sport 80 era tan crítico con Menotti, y tenían que elegir a alguien que sea la contracara de Menotti. Primero Grigol. Y aparece Bilardo. Sí. Y cuando aparece Bilardo, ahí empieza a profundizarse esa gran diferencia entre una manera de ver el fútbol y otro, porque convengamos que esto, si nosotros nos vamos para atrás, vos lo sabés como nadie, Carlitos también, cuando viene esto del 58, porque si nosotros tenemos que hacer un quiebre de la identificación de la nuestra, Suecia, es el 6-1 de Checoslovaquia. Sin dudas. Sin duda. Yo creo que ahí hay un quiebre cuando dice, no, tenemos que ir a buscar al míster, viene Lorenzo, lo traen para dirigir en el 62, acordate que para el 66 no estaba Lorenzo, lo van a buscar igual, va Lorenzo para dirigir a Inglaterra al margen de haber dirigido en el Mundial de Chile, las discusiones de aquel momento, las peleas, San Filipo en el 62, un gran equipo que tenía la selección argentina del 66, cuando se habla de corrupción, digo, muchachos, recuerden que Inglaterra-Argentina lo dirigió un alemán, Alemania-Uruguay lo dirigió un inglés, pasaron Alemania-Inglaterra, no hay mucho que pensar para ese tipo de partidos. En el 70 la selección argentina con un gran equipo se queda afuera y no juega. En esto de identificar la nuestra, lo que pasa es que como siempre fuimos campeones morales, hasta el campeonato del 78, y como el 78 queda bajo sospecha por aquel partido contra Perú, no el de Holanda, pero sí el partido contra Perú, para poder jugar la final, el tema del horario, jugar con el resultado opuesto, convertir los 6 goles, etcétera, porque la final no, porque la final está el tiro en el palo, faltando 3 minutos, contra Holanda. Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando los equipos salen campeones y terminan siendo referencias? Entonces, en ese debate, en esto que pasa, yo creo que
la factura que le terminan pasando a Menotti un grupo de colegas tiene que ver con aquello que Menotti hizo en el 76, de no bajarse el 24 de marzo, dirigir igual, volver, seguir dirigiendo, salir campeón del mundo en el 78, cuando algunos colegas tuvieron que dedicarse a otra cosa porque no podían laburar, como pasó con Fernando Niembro, más allá de la actualidad de Fernando, la discusión y todo lo que es la diferencia que se pueda tener con él. Digo, contextualizar, Carlito, ¿viste? Digo, contextualicemos, ¿en qué lugar vamos poniendo? Entonces, cuando aparecemos con esta gran diferencia, los que alimentaron el ganar como sea, al margen de Bilardo, fueron los propios periodistas, porque vos fíjate que nosotros en su momento, ahora ya no estamos más, pero cuando estábamos en la Oral Deportiva con Casares, cuando lo sacamos un día a Bilardo, le propusimos a Bilardo si él era capaz de sentarse con Menotti, antes de preguntarle a Menotti, ¿no? Y él dijo, y dudó, pero ¿sabes por qué? Porque no era tanto el problema de él, dice, ¿saben por qué no? Dice, no es por mí, es porque yo no les quiero fallar a los que me ayudaron en su momento y se la jugaron por mí cuando todos me destrozaban. Es una cuestión, fíjate que a veces cuando pedimos ética, Bilardo en este caso la está teniendo de tener códigos con los que lo defendieron en su momento. Entonces yo desde ese lugar lo respeto a Bilardo. Después, el estudiante sube el día y las cosas que se hablan del estudiante sube el día y lo que y las comparaciones que se empezaron a hacer ahora desde que Pacífico jugó este partido. Fíjate que lo terminaron echando el jugador de Pacífico, pues terminó reconociendo algo que era innecesario reconocer. Bueno, este tipo de cosas hacen que uno vea el fútbol de esa manera y que se lo lleve al extremo. Cuando yo discuto con estos fanáticos que hicieron de esto del ganar como sea una forma de vida, yo sostengo que le quemaron la cabeza a 3 generaciones. Coincido completamente. Néstor, buenas tardes, saluda Mauro Cavalín. Sí, Mauro, ¿cómo va? Un placer. Te traigo al siglo XXI, al fútbol del torneo argentino, el fútbol doméstico, para preguntarte cómo, cada técnico, más allá de la dimensión del equipo que dirija, tiene su identidad. Por lo menos aquellos que nos gusta prestar atención, tratamos de ver y prestarle atención a eso, ¿no? A ver cómo juega el equipo, si sale jugando por abajo, o si el arquero tira el pelotazo, ¿a qué va a buscar? ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué equipo recomendás prestar atención cierta cosita? ¿O qué de los técnicos, más allá de la posición en la tabla en la que esté, te gusta prestarle atención? Mira, por ejemplo, cuando Gallardo tomó River, cuando arranca con River, yo llegué a decir en un comentario que vi jugar ese equipo mejor que el River del 75, yo tenía 12 años. Con lo que implicaba ese River, porque le había dado una dinámica y una prestancia a ese equipo que lo diferenciaba. El Lanús del mellizo Barros Esqueloto, no Boca ahora, sino el Lanús del mellizo Barros Esqueloto, tenía una manera de jugar que me impresionaba. Los laterales, es decir, los volantes se cerraban, le permitían a los laterales crecer, terminaba atacando, era increíble, había un momento que había 9 atacando por el lado de Lanús. Le cuesta muchísimo, Guillermo, eso en Boca, tratar de hacerlo, ¿eh? Claro, con Boca trata de hacerlo, a veces no le sale tanto porque le ha salido a algunos partidos, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no es lo mismo trabajarlo, tenés la posibilidad de trabajarlo mucho mejor en Lanús que a veces en Boca o en River. Por eso, fíjate que Gallardo perdió algunas piezas, el River que tenía Sánchez, a Rojas, que marcaba mucha diferencia porque ellos lograban, ¿por qué aparecían tanto en posición de gol Sánchez y Rojas? Bueno, tenía que ver con la dinámica que tenía River en ese momento. Ahora, y no por mi identificación con Argentino, porque además tengo que reconocer, se lo dije al presidente, a Cristian Malaspina, le dije hace muy poco que sinceramente yo era uno de los que no confiaba en Heinze. Y Heinze resulta que empezó a sacar un montón de pibes de la cantera, a darle lugar, a buscar un equilibrio, y es un equipo que siempre ataca. Aún el otro día cuando perdió, es un equipo que nunca dejó de atacar, e intenta jugar por abajo. Se cae esta mística de que se dice, no, la cancha argentina es chica y no se puede jugar, y vos ves argentino y no tira pelotazo, juega por abajo. Y Heinze uno podría decir que casi es un hijo directo de Bielsa, como para este tipo de cosas. Lo que tiene Heinze es un tipo que no habla, que no, si algo en las conferencias no es un tipo muy accesible como para poder charlar y hacerle notas mano a mano, pero a través de lo que muestra hay un fútbol determinado. Fíjate que el Banfield, campeón de Falcioni, con los nombres que tenía en ese momento, con jugadores
cuando uno repasa esos jugadores, que muchos terminaron jugando en el exterior, y otros se fueron y volvieron, ese Banfield de Falcioni, para muchos, era un equipo feo, que jugaba feo. Y vos decís, sí, está bien, no le sobraba nada, pero el equipo era muy compacto. Claro, igual el Boca de Falcioni también del 2011, lo mismo. Sí, Claro. sí, que termina saliendo campeón y que, bueno, después, acuérdense que creo que era Bianchi en la última fecha, no sé si estaba presente en el partido, algo así había pasado, que después no le terminan renovando, etcétera. Hay equipos que te aparecen, si nosotros, por eso estamos hablando de, por lo menos de lo que veo ahora. Claro. A veces los equipos tienen momentos, como podía ser el Defensa y Justicia de Holland, que no ganaba. Vos lo veías jugar a Defensa y Justicia, decía, che, qué bárbaro, no tienen posiciones. Un día en la cancha de Racing juega un primer tiempo. Y nosotros decíamos, me volvía loco, porque digo, los jugadores no entienden a qué quiere que juegue el equipo. Fue de entretiempo. Volvió para el segundo tiempo y en la segunda etapa fue un equipo totalmente distinto de los primeros 45. Porque es como que, no sé, les habrá hablado, les habrá recordado un par de cosas, los reacomodó. Por eso creo que el mejor técnico es el técnico del entretiempo, ¿no? Como era Bianchi en su momento, no fallaba nunca, salvo en la tercera etapa. En la primera y la segunda no fallaba nunca. Jamás. Vos si querés analizar si un técnico entiende, mirá lo que hace en el entretiempo, porque a veces no hace falta ni hacer cambio. Posicionalmente ubicar y quizás a los 10 o 15 minutos hacer un cambio. ¿Qué es lo que hace Sampaoli? El tipo te mete un cambio y no le gustó y cambia, bueno, como hizo Bielsa en algún momento, ¿no? Que quizás hace una variante y el jugador queda expuesto porque lo deja 10 minutos en la cancha. La última, Néstor, agradeciéndote mucho tu tiempo y estos minutos con Radiográfica. Y esta respuesta seguramente no puede ser corta, pero te lo dejo picando también. Aunque sea como una reflexión, porque vos hablabas de esta cuestión tan singular, tan particular, en la cual por lo menos 3 generaciones de futboleros argentinos entramos en una dinámica de discusión que es casi estéril a esta altura. Y te pregunto, bueno, ¿este antagonismo futbolero argentino va de la mano de otros antagonismos y en algún momento va a finalizar? ¿Se va a saldar la discusión? ¿Va a haber una cuestión hasta casi cronológica por la cual ya ni nos vamos a acordar, por ejemplo, de Menotti y de Bilardo? Sí, lo que ocurre es que mientras estemos vivos los que vimos los equipos de Menotti y Bilardo, esa discusión se va a mantener. Los más pibes tenés que avisarle y contarles quién era Menotti y Bilardo. Respecto a las diferencias futbolísticas que uno puede tener, como en la vida, si uno lo traslada a la cuestión política, alguna vez lo hemos hablado, si la Argentina nació al amparo de una revolución de mayo, un 25 de mayo de 1810, y así estaban los que estaban con Saavedra y los que estaban con Moreno y no se ponían de acuerdo sobre qué línea, y se sospecha que a Moreno lo envenenaron, y que después cuando estaba arriba de un barco San Martín no se bajó porque Bernardino Rivadavia le pedía una cosa que San Martín no quería, y si teníamos unitarios y federales, y rosistas y antirrosistas, y si te hablan de la generación del 80, y vos decís, si hubo una generación del 80 que el país estaba tan bárbaro, porque hubo una revolución del 90, una revolución del parque con el surgimiento del radicalismo, y por qué se habla de Sarmiento y se habla de Mitre y se habla de Roca cuando después se hablaba de la corrupción en el voto, entonces se tuvo que aparecer la ley Sáenz Peña para que recién apareciera Irigoyen en el 16, y después le escribían un diario Irigoyen y vino la revolución del 30, y después vino el peronismo y el antiperonismo. Digo, para no seguir, claro, ejemplos rápidos para entender. Fíjate que ahora en Estados Unidos están hablando de una grieta. ¿Por qué tenemos que...? Pero yo la pregunta es, en base a la unidad, digo, ¿por qué tiene...? Esto trasladándolo al fútbol. En la política, ¿cuál es la razón por la que tiene que haber unidad? Es decir, que alguien me explique por qué no podemos convivir con respeto, con ciertas bases, respetando la ley y después cada uno piense como quiera. Es decir, a mí no me van a convencer de que yo tengo que apoyar determinadas políticas cuando yo estoy totalmente en contra. Las tengo que aceptar, hay una ley, listo, yo no puedo hacer nada contra eso, pero a partir de ahí no tengo todo el derecho del mundo a decir que no estoy de acuerdo. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo acordar con ciertas cosas que uno observa de manera permanente. A mí me gustaba el fútbol de Peckerman porque no implicaba solamente, o el de Bielsa, porque no implicaba solamente una manera de jugar. Hay una cuestión ética en la manera de jugar. Hay una cuestión ética en la manera
de llevar adelante, de relacionarse. A Bielsa lo apoyaron. Muchos de estos periodistas que habían apoyado a Bilardo, después le pedían notas y él dijo no porque es ley pareja para todo. Y se enojaron con Bielsa, porque sintieron que Bielsa estaba en el lugar que estaba gracias a ellos. Entonces Bielsa dijo, yo sostengo que son todos iguales. Y entonces te hacía una conferencia de prensa, después la trampa, caía en la propia trampa, ¿no? Porque después tenía que quedarse hasta atender el último, entonces le hacían el juego y se quedaban 2 o 3 periodistas al mismo medio y casi que era una nota mano a mano. Pero esa ética, es casual que los juveniles de Peckerman ganaban el fair play además de ganar campeonatos, no, había una manera, había un estilo. Fíjate cómo le caen a propósito la ética del resultado, claro. Porque se sacó una vez, y entonces hay todo un sector del periodismo que detesta toda esa cuestión ética, que salieron a destrozarlo al profe Salorio. Clarísimo. Vos no sabés cómo estaba el profe, yo llegué a hablar, tuve una muy buena relación con él, estaba destruido por estas críticas, porque estaba enojado, porque dice, puede ser que me equivoque una vez, sí, profe, son así, es así, te equivocás una vez y te destrozan, y lo vivimos en carne propia muchas veces, ante determinadas circunstancias, bueno, ni hablar de Twitter, que es un ida y vuelta, ¿no? Pero en este caso, sobre esta diferencia y cómo pensamos de una manera u otra, Carlos, Mauro, yo creo que va a ser in eternum, porque hoy será tener un recuerdo ahí nomás de Bilardo Menotti, mañana será otra cosa. Fíjate cómo se olvidan que el otro día me cansé de leer, no solo por Twitter, lo peor es que me cansé de ver, escuchar y leer en medios donde hay colegas que supuestamente entienden, hablar del insólito 2-3-5 de Sampaoli el otro día contra Singapur. Dios, ¿cómo insólito, muchachos? Es el origen prácticamente la historia del misma. fútbol, la pirámide invertida. ¿De qué insólito me hablan? Digo, insólito es la nueva táctica que estableció Bilardo en el Mundial del 86, que fue una de los últimos grandes cambios, porque siempre las estrategias se cambian en un Mundial. El 3-5-2. Hay que reconocérselo a Bilardo, que terminó encontrando un equipo con ese tipo de posicionamiento. Pero el 2-3-5 no es nuevo. Y quedó demostrado que contra un equipo como Singapur está bárbaro jugarle así. Ya sé que no le vas a jugar a Uruguay, a Alemania, claro. Sería tonto pensar eso. Como es tonto pensar que los que pensamos en estas cuestiones de ética, de jugar, de buen fútbol, etcétera, no queremos ganar. Yo también quiero ganar, todos queremos ganar. El tema es cómo. Y esa discusión la vamos a tener y la dejamos de manera ahí. Permanente. Y la dejamos ahí para otro momento. Néstor Cencra, te mando un abrazo gigante de Radiográfica. Carlos, Mauro, un gran abrazo a ustedes y gracias por pensar en mí, como le digo siempre. Abrazo. Entrenamos, nos preparamos, soñamos y ahora nos pusimos la 10. Radiográfica, una década recuperando el aire. Segundo tiempo del especial Fútbol, Estrategia, la nuestra. Especiales Radiográfica, repetición mañana sábado, 8 de la mañana, domingo, 14 horas. Se suma al equipo Leonardo Abel Martín. Leo Martín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Bien. ¿Existe la nuestra en el fútbol? No exactamente. Yo creo que el fútbol argentino tiene mucha diversidad y tenés desde un Menotti, un Bielsa, un Bilardo, como venían recién hablando, a un Carlos Bianchi, a un Peckerman. Me parece que el fútbol argentino, si hay algo que lo caracteriza, justamente es esa diversidad, ¿no? De que podés tener equipos ofensivos, pero también tenés en la historia equipos argentinos que les ha ido muy bien, defensivos. Entonces, yo no creo que haya algo como la nuestra. Pero no hay una identidad argentinesca que atraviesa a todos esos géneros. Que sea híbrido, me parece. El fútbol argentino tiene esa cuestión de tener talento individual, de la gambeta. ¿Y el potrero? De la técnica. Bueno, por eso ahí está metido el potrero. Ahí. Acá meto el dedo en la llaga. Con un trabajo táctico muy fuerte. Bueno, es una linda discusión. Acá meto el dedo en la llaga, porque
la nuestra, esa histórica idea de fútbol argentino, era poner por delante el futbolista y su talento ante todo. Y No en te alcanza lo individual. Y en la actualidad... Hoy no te alcanza. En la actualidad tal vez no te alcanza, claro. Lo que No. pasa es que estamos... ¿Pero qué se pone por delante? ¿La táctica, la estrategia Es un todo. o el juego? No, Y es- bueno, me hay parece técnicos que- y técnicos, No, ojo. pero hoy es integral la cosa. Vos podés ser técnicamente un fenómeno, pero si no estás dentro de un equipo que te contiene, si no como equipo no funcionás, hasta el mejor jugador pones a Messi entre una cancha y no te rinde, porque vos Argentina? necesitas el equipo que te sostenga. A ver, nosotros tuvimos es una suerte, ¿no? Haber tenido a Maradona y tener a Maradona y a Messi, ¿no? ¿Es una suerte o es Pero o es Galeano, un recorrido histórico del fútbol argentino? Porque suerte que salga un Messi en Mongolia. no, está bien, es verdad, está bien, está tal vez en los genes, en la formación. La formación histórica, sí. si querés. En ese Bueno, ADN pero del fútbol no se argentino. hereda, eso Ahora- vos sí que se hereda. No. Se hereda el ADN futbolístico. Esa idea Eso sí. del pibe que, como alguna las vez inferiores. dijo Alejandro Scopelli, un jugador de los 30 y un entrenador Sí. también de aquella época, era la ley de los ojos. Los pibes argentinos crecen viendo muy cerquita a muchos cracks. Entonces, después comienzan a jugar con muchos pibes que juegan muy bien. Claro. Y de ahí está ese ADN Se fue tan bien. nuestro. Claro, y sí, obviamente, en la práctica. Ahora, en lo que recién planteaba él, yo creo que Maradona y Messi obviamente han sido una bendición para el fútbol argentino, pero creo que hay algo que ha generado Maradona en el pensamiento futbolístico que no sé si fue tan positivo, que es el héroe individual en el fútbol. Él contra todos. El héroe individual en el fútbol. Messi en algún momento tenía que calzar la pelota e ir de mitad de cancha hacia el arco gambeteando jugadores y llegar. Creo que esa concepción la dejó muy fuerte Maradona del héroe individual, marcado obviamente por el Mundial del año 86, y eso no ha sido positivo para el fútbol argentino en algunos Pero momentos. eso me parece más discursivo que real dentro de la cancha, Leo, porque digo, Maradona bajaba a marcar en un momento a la mitad de la cancha y necesitaba que le den algún pase gol o que el negro Enrique le tirara ese primer pase para encarar. ¿No? Me parece que es una discusión más mediática o virtual que lo que realmente suceda dentro de la cancha, ¿no? Porque Messi también a veces tiene que colaborar con alguno de los volantes para que después se la tiene más adelante. Sí. Y bueno, es verdad. Messi es de los Maradona. que para atrás colabora poco. Pero tampoco para mí tiene que ser la función de Messi, colaborar en la marca. Si vos tenés alas de espada, ¿para qué va a perder energía? Sampaoli ya lo deja suelto. En la marca, ¿para qué va a perder energía? Si vos lo necesitás que el tipo, cuando tenga la pelota, esté fresco, esté tranquilo, como para que cree. Si tenés un jugador como Messi, y no hace falta que me marques. Sí. Ahora, si tenés un jugador X, digamos que no es que- Messi, y sí, cerrá los espacios por lo menos. Qué interesante, ¿no? Vamos a buscar nuevamente a Menotti y a Bilardo. ¿Por qué? Porque los dos dirigieron a Diego Maradona en Copa del Mundo. Sí. Y Menotti, supuestamente libre pensador, a Maradona en el Mundial de España 82 le dio una función muy específica, casi de centrodelantero, muy particular. Brilló en un solo partido frente a Hungría. Luego Diego tuvo sus altibajos, pero obviamente Era otro equipo, y otra madurez. terminó de también Maradona. muy mal, hasta con una expulsión. Sí. En cambio, Carlos Salvador Vilardo, el orden táctico por sobre todo, lo dejó jugar libre siempre Sí. a Diego Maradona. Lo que ninguno de sus compañeros podía, Diego sí. Ahí está la clave con Messi. Yo creo que prepararle, vos tenés alas de espada y bueno, prepararle la estructura al equipo para que ese jugador se te valorice. Ahora, solo no va a ganar un partido. Vos necesitas que Messi esté acompañado, necesitas que si el partido está cerrado, un marcado, por ejemplo, te puede abrir el partido en una pelota parada. Necesitas que el delantero, cuando Messi obviamente está muy marcado, necesitas que otro te genere juego. Es un deporte de equipo donde, digamos, como deporte de equipo necesitas que todas las partes funcionen para lograr un objetivo importante, ¿no? Ganar un torneo, por ejemplo. Pero yo creo que sí, en Messi no hay que pedirle que marque. En Messi hay que pedirle que esté enfocado en que cuando tiene la pelota arranque para adelante o que busque o que esté fresco para lograr la mejor sociedad en la jugada ofensiva. Y hay algo muy interesante que se está dando en el fútbol argentino, que es la idea de los Salieris de Bielsa, por decirlo de alguna forma. Bueno, hoy tenemos Hay un uno montón ahora dando en la vuelta, selección ¿no? argentina. Y claro, aparecen, ¿no? Está, por ejemplo, Mariano Soso en Gimnasia y Esgrima de Sí. La Plata, que, por ejemplo, no tiene trayectoria alguna en el fútbol profesional de la Argentina. BKCS en Defensa y BKCS Justicia. en Defensa y Justicia. Entonces uno Sampaoli. pregunta. Bueno, Sampaoli es el ejemplo más claro. obvio. Martino.
Bueno, Gerardo Martino con otro tipo de trayectoria. Más cadencioso. Menos arriesgado, me parece. Reitero, Martín. si Marcelo Bielsa es el entrenador que ha, en cierto punto, aunado todas las vertientes históricas del fútbol argentino. Se lo vamos a preguntar, vos ponés cara de no, Leo Martín, pero se lo vamos a preguntar a un querido, primero amigo, segundo, un enorme analista de fútbol, en lo táctico, en lo estratégico, que estuvo en la semana acá en Radiográfica en Abrir la Cancha y durante una hora dejó abierto miles de debates. Diego Morris, ¿cómo estás? Bienvenido a los especiales de Radiográfica. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches para vos y para los compañeros ahí en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Bien? Abrazo. Bien, bien. Abrazo. Los últimos 15 minutos son tuyos, Diego. Acá ya tenemos una controversia con la cual te presentamos. Marcelo Bielsa y toda esta corriente, donde está Becasese, donde está Gerardo Martino, donde podemos sumarlo a distintos entrenadores que abrevan justamente en esa dirección, ¿aunan todas las corrientes históricas del fútbol argentino? Y mirá, ¿sabés por qué puede parecer eso? Por una cuestión lógica. Que los equipos, tanto de Bielsa como de, bueno, Martino, Becasese, yo creo que también lo incluyo a Sampaoli, manejan distintas tácticas. El famoso número telefónico, ellos se pueden parar de una manera. Obviamente sabemos que Bielsa es un entrenador al que no le gusta jugar con enganches, más allá de que de repente, si lo tiene, lo utiliza como extremo. También hay que tener en cuenta que el equipo por momentos se puede parar de arranque. Hay momentos, yo lo vi a la selección argentina, muchos partidos con Bielsa, pararse de arranque, por ejemplo, con un 3-4-3, para decirlo de alguna manera, con 3 centrales, 4 volantes, 2 bien por afuera. Por momentos el mismo equipo tiene la versatilidad porque... ¿Cuál es la idea de Bielsa? La presión en campo rival. Y tiene menos recorrido cuando recupera la pelota para poder atacar, no tanto recorrido. Muchos dicen, ¿cuál es la diferencia de Bielsa, de que haga todo tan vertiginoso? ¿Por qué esto, a diferencia del Barcelona de Guardiola del 2008? Bueno, Guardiola priorizaba la tenencia, lateralizaba, Claro. la paciencia para manejar el balón. En cambio, lo de Bielsa es más directo, es un ataque directo permanente, es presión y ataque, presión y ataque. Yo siempre digo, presión contra presión, está bueno cuando se enfrentan dos equipos que presionan alto. Presión contra presión gana la precisión, o sea, los jugadores de mejor técnica seguramente van a ganar, porque lo más difícil que hay es tener precisión en velocidad. Diego, ahora, el punto de unión que veo entre Bielsa y Guardiola es justamente la presión. Esa presión cuando el equipo pierde la pelota. No tanto es verdad la verticalidad, pero sí cuando el equipo pierde la pelota, tuvo un equipo enseguida encerrándose alrededor de la pelota, cubriendo los espacios. Pero ¿por qué yo digo que Guardiola superó a todos? Esto está mi opinión. A mí me gusta mucho el fútbol de Menotti, Carlos lo sabe muy bien. Históricamente me ha gustado eso, arriesgar permanentemente, presionar, pero la tenencia para mí es fundamental. Yo siempre digo lo mismo, ¿para qué ponen 2 o 3 jugadores de recuperación en la mitad de la cancha si después no tienen jugadores capacitados para poder tenerla? La pierden rápidamente. Vos tenés que tener jugadores, muchos jugadores de buen pie en la mitad de la cancha. Guardiola, para mí, el ejemplo fantástico lo hizo en el Bayern Múnich. En el Bayern Múnich hubo partidos en la Champions League que jugaban 5 defensores volantes, a ver si se entiende bien lo que digo, 5 defensores volantes y 5 delanteros. Esa famosa W en la mitad de la cancha, con Vidal ahí como nexo entre las dos líneas, bien abierto por afuera, tenían a Lam por un lado, obviamente estoy hablando de los laterales, pero los laterales de Guardiola se paran en la mitad de la cancha, entonces por eso la W. Claro. Lam por un lado, Rafinha por el otro, los dos centrales, y obviamente por delante de ellos había, bueno, recuerdo que a veces jugaba Koeman por izquierda o Ribéry, por derecha Robben, bien abiertos como extremos, Lewandowski era el 9, y los dos internos, pero eran delanteros, o sea, los dos internos que tenían eran Müller y Douglas Costa, o sea, si sumamos Douglas Costa, Müller, Robben, Lewandowski y Koeman o Ribéry, son 5 delanteros. Entonces viste cuando dicen muchos, pero poner mucho delantero no te garantiza ser más ofensivo o atacar mejor. Es cierto, lo que pasa es que vos le tenés que dar a cada uno de ellos, a cada uno de los jugadores, no tienen todos el mismo oficio dentro de la cancha,
Robben y Coman o Ribery son jugadores que juegan por afuera permanentemente, pueden meter diagonales, y después Douglas Costa y Müller permanentemente son los que organizan, los organizadores de la mitad de la cancha para adelante. Para mí ese es el fútbol de hoy en día que más me gusta, a mí, el de Guardiola. Después, obviamente, me gusta Bielsa, yo lo respeto. A mí me da la sensación que los equipos de Bielsa no tienen pausa, y creo que en el fútbol tenés que tener pausa. Esto me parece a mí, por lo menos, uno de los partidos perfectos, por eso siempre hablo de Guardiola, que fue cambiando la forma táctica. Ustedes no sé si se acuerdan, en el 2010, Barcelona-Real Madrid, el equipo de Guardiola con el de Mourinho, uno era 4-4-2 Mourinho, pero ¿qué pasa? El 4-4-2 de Mourinho eran dos volantes centrales, que dirá y... a ver, se me está escapando el otro. Ahí está, Xabi Alonso, y dos enganches, Ozil y Di María, dos puntas, Benzema y Cristiano Ronaldo, y cuatro por afuera, cuatro defensores que eran Sergio Ramos, jugaba de 4, Marcelo de 3, y los dos centrales creo que eran Pepe y... Bueno, ahora se me escapa el otro, pero ya... Y el portugués, sí, ahí está, el Borocho, grandote. Carvalho. Ahí está. Carvalho, ahí está. Sí, uno tiene tanto nombre en la cabeza que se le escapa. Y el Barcelona, sí, de verdad, y el Barcelona jugaba con un 4-3-3. Ese día ganó 5-0 el Barcelona, pero con un baile descomunal. ¿Y qué fue lo paradójico del 5-0 del Barcelona? Que te juega con 3 volantes en la mitad de la cancha. Esos volantes tienen que correr mucho, y los defensores de afuera también, Dani Alves en ese caso y a Vidal por afuera, todos recuperando en defensa, corriendo mucho, pero siempre en campo rival, presionando en campo rival. Y después cuando tienen la pelota, meten pausa, buscan los espacios, ahí se abre Dani Alves por la derecha, Vidal por la izquierda para hacer opciones de pase de Iniesta o de Xavi, que eran los dos que manejaban el balón en la mitad de la cancha, que organizaban el equipo. Busquets se quedaba un poquito más atrás, con la cola más atrás, y después tenés 3 puntas, Messi, Pedro y David Villa. A mí lo que me pareció fantástico ese día es que Messi no hizo ningún gol, y el Barcelona ganó 5-0, y ustedes dicen, la gente ahora tal vez se acuerda y dice, ¿cómo puede ser que Messi no hizo ningún gol? No, porque ese era un juego de equipo, Messi era la excelencia, bueno, jugaban todos bien a la pelota. Cuando vos tenés jugadores que juegan bien a la pelota, de verdad, que saben lo que es tenerla y no tienen miedo y no se la sacan de encima, la mejor táctica, ¿sabes cuál es? Táctica que... No, para mí la táctica esta de Guardiola, la W esta, porque Diego, vos tenés extremos pero por... si te fijas, discúlpame Diego, y acá me meto en un tema que me gusta, que es la historia del fútbol argentino. Esa estrategia es la que se utilizó en los años 20, 30, 40 en nuestro país. No era otra, obviamente lo que cambiaba, y es determinante, es el físico. Hoy los jugadores... No importa el lugar en la cancha donde estén parados, porque antes había un físico de defensor y un físico de delantero. Hoy eso se ha acortado en forma notable. Hoy un defensor corre a la misma velocidad que un delantero. Entonces, esa dinámica es lo que cambia en las épocas, pero hemos vuelto a 50, 60 años atrás en lo táctico. Totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que vos... ¿Lo físico? ¿sabes? Sí. No, la intención que tienen los entrenadores de poner en cancha una característica. Yo acá en la Argentina estoy cansado de ver el doble 5 y no hay uno que juegue. Los dos son de recuperación. Entonces Argentina... Bueno, Ortigosa Mercier, Marcone... Verón, el Chapurán, tenés alguna... Pasa que tenés que tener el jugador a veces también. No, estamos de acuerdo. Ortigosa es un jugador fantástico, a mí me parece que Gago también lo es, pero son volantes que no pisan nunca el área. Y no tenés tantos delanteros en esos equipos, tenés 2 delanteros, un 9 y uno por afuera. Es todo previsible ese fútbol. Cuando vos le metés 3 delanteros, como decía Carlos, como antes, tenés opciones por los 2 lados para atacar siempre, y tenés por el medio. A mí me da esa sensación, es lo que me parece a mí. Yo cuando veo los partidos de fútbol, fútbol de afuera hablo, ¿no? Diego, ¿sabés lo que me parece también? Que hoy en día muchas veces también cuenta la sorpresa, ¿no? No solo tener el delantero, sino también que lleguen al vacío los volantes, que se pueda sumar algún lateral, porque si vos mirás el Barcelona, Dani Alves era quizá más importante que el volante por derecha, pero porque venía atrás con espacio, con otro panorama,
quizás sin una marca tan clara como el delantero, que ya el lateral sabe que tiene que encimar al delantero. Entonces, me parece que también tienen eso los equipos, ¿no? Los jugadores, los volantes, los defensores que a veces pueden llegar a posiciones de ataque y desequilibrar. Totalmente de acuerdo, pero si vos te fijás, hay planteles de acá que en la Argentina tienen jugadores de esa característica, pero terminan todos jugando 4-4-2 o 4-3-3, y hoy en día rompen la hegemonía que había en los 90 o en los 2000 del enganche. Sí, o el Argentina 4-2, siempre... o el 4-2-3-1 se está 4-2-3-1. usando mucho. Sí, También. se está usando el ¿Sabés qué, Diego? 4-2-3-1, lo que pasa... La clave es cuáles son los tres, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los tres que vienen atrás del delantero? Miraba, Diego, a raíz de la final de la Copa de Campeones de Europa, allá que estamos hablando un poco de fútbol europeo también, miraba el partido del 98 que el Real Madrid le termina ganando a la Juventus, le termina ganando porque la Juventus se lo dominó la mayoría del partido en aquel 98, a diferencia de lo que pasó hace poquitos días, ¿no? Pero lo que quería destacarte también es cómo cambió el fútbol europeo también, tal vez el fútbol con más inversión económica del mundo, porque el partido que jugaron en el 98 era mucho más tosco, más áspero, con movimientos tal vez un poco más, hasta brutos, entre comillas, de los jugadores, y hoy en día está mucho más refinado el fútbol, ¿no? Y aún así, el Real Madrid, en esta altura, en el siglo XXI, es una contraposición del equipo de Guardiola. Son dos formas de jugar y juega muy, pero muy bien el Real Madrid de Zidane, en este caso, ¿no? El Real Madrid de Zidane, más allá de que coincido que tal vez se paren distinto porque junta más gente en la mitad de la cancha, en el sector central, vos fíjate que son casi todos, tiene solamente a Casemiro para dar una mano en la recuperación, que es el único volante realmente que clásico, recupera, ¿no? Y después juegan todos. O sea, Toni Kroos juega un toque. Toni Kroos, cuando éramos chiquitos, ¿ustedes se acuerdan? Cuando jugábamos, no sé si alguno, Carlos, se va a acordar, la seguidilla, que era un juego que tenías que tocarla una vez sola con el pie. Sí, que era no son, una vez sola. Que Mauro y Leo Martín no son tan pibes, atenti. Bueno, Pero, yo no lo conozco. pero la seguidilla no lo jugaba. En mi barrio no se jugaba. 25 sí, pero la seguidilla no. La seguidilla era uno en cada arco y uno contra uno, y no podías pegarle más de una vez. O sea, Pechito era una vez. Gambetea era, en Hudson. Está bien. Bueno, pero lo que te digo es que el Real Madrid tiene Modric en la mitad de la cancha, Toni Kroos, y Modric, Isco tiene una movilidad. Lo que vos hablás hace un ratito me parece fantástico. Para mí el fútbol es engaño dentro de la cancha, lo que el rival no espera que vos vas a hacer. Más allá de que vos des la formación, viste que los entrenadores acá y en el mundo, no voy a decir que eso es culpa de Argentina, ocultan mucho las formaciones hasta el final del partido, o un día antes, o el mismo día, un rato antes del partido, y vos decís, ¿qué van a descubrir? La fórmula de... Ahora, ¿la realidad cuál es? Las características de jugadores que vos pongas en cancha. Yo puedo armar un 4-3-3 con tres número 5 en la mitad de la cancha y 3 delanteros. Eso pasa mucho en la Argentina. Vos fíjate que Boca, que va a ser campeón, viene jugando con 3 número 5 prácticamente, porque son Pablo Pérez, Betancur y Gago, ahora Barrios, que se fue Betancur, son 3 número 5. Y después 3 delanteros. Pero no te ponen jugadores en la mitad de cancha de un manejo atildado para que ellos tengan sociedades. ¿Se entiende lo que digo? O sea, sí, porque vos tenés que tener un poco la pelota para ver cómo se mueven. Generalmente los pases no los marca el que tiene la pelota, te lo marca el receptor cuando mete diagonal, sí. Pues ya estamos casi terminados, pero la última. Una última cortita. Está bien, hablamos del Real Madrid, hablamos del Barcelona. ¿Qué hacemos con Olimpo? ¿Qué hacemos con el Zaragoza? ¿Qué hacemos con los equipos que quizá no tienen esos recursos, que no tienen esos jugadores? Me parece que ahí también se plantea una cosa, porque estamos planteando en planteles que valen 500 millones de euros. Sí, sí. Bueno, te doy un más que no ejemplo. nombraste a Sarmiento. No, pero te doy Ni un a Sarmiento ejemplo ni a claro. Osasuna. Por respeto. Te doy un ejemplo claro. El fútbol siempre para mí son intenciones. Es verdad lo que vos decís, pero yo te puedo refutar rápidamente eso. Sampaoli lo hizo en el Sevilla con un presupuesto inferior, sin ninguna estrella rutilante. Intentó jugar toda una temporada de una determinada manera e hizo muy buenos partidos. Le pegó un baile al Real Madrid en la primera ronda, tremendo, no sé si se acuerdan ustedes. Sí. Y después también les puedo decir Capa acá en en Huracán. Argentina, Capa en Huracán, Defensa y Justicia, con Becachese hoy Defensa y Justicia juega muy bien a la pelota. Más allá de ganar o perder, juega bien, intenta jugar algo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, y no clarísimo, tiene Diego. grandes planteles.
Diego Pero Morris. bueno, es una cuestión de intención y de ganas de los entrenadores. El tema del laburo también yo lo entiendo. No quieren quedarse sin trabajo. Les mando un gran abrazo y les pido disculpas porque me extiendo. A veces me pongo loco. Nos emocionamos todos, Diego. Te mandamos un abrazo gigante. Abrazo grande, muchachos, y buen fin de semana para todos. Ahí pasó Diego Morris. Te vi quemando el pasaporte. Y nos vamos, se nos terminó la hora. Así Un poquito es. más de 45 minutos duró este partido. Así es. Táctica, estrategia, el fútbol argentino, la nuestra, Bielsa, Susalieri, la tercera posición. Un debate que es inacabable, porque la pasión popular argentina por el fútbol es así de grande. Primero nos comunicamos con Néstor Centra, la hora deportiva de Radio Rivadavia, una voz característica del comentario deportivo. Recién, otro comentarista de lujo, Diego Morris. Estuvo Leonardo Martín, estuvo Mauro Cabalín, mi nombre es Carlos Zaira. Los especiales de Radiográfica.